Muy buenos días, espero que estén muy bien. Tal como les comenté, vamos a empezar a utilizar este sistema para continuar con las clases que nos corresponden y vamos a estar atentos para poder utilizar de forma complementaria el sistema de Canvas que entiendo que se está implementando en la universidad para que todos ustedes puedan también utilizarlo. Antes de ver la materia que corresponde ver de ahora en adelante, me gustaría hacer un recuento de lo que hemos visto. Recuerden ustedes que hasta ahora hemos estudiado el concepto de obligación y vimos que la obligación es un vínculo jurídico, un lazo de derecho que nos constriñe a dar, hacer o no hacer algo en favor de otro. En toda obligación, recuerden ustedes, hay acreedor, deudor, un vínculo jurídico y un objeto, que se traduce en la prestación, que puede ser de dar, hacer y no hacer. Recuerden ustedes que la clase anterior, a partir de ciertos casos, para aquellos de ustedes que asistieron a la clase, recuerden el caso que pusimos de el Lollapalooza, ¿cierto? Y la suspensión de este evento y este festival con ocasión de el coronavirus. Recuerden ustedes que la clase anterior nosotros dijimos que todas las obligaciones requieren siempre de una fuente que las origine y que esta fuente normalmente es el contrato. Ocurre en la gran mayoría de los casos que la fuente que origina una determinada obligación es precisamente el contrato, una compraventa, una permuta, dentro de otras posibles opciones. Pero recuerden también que nosotros dijimos que el contrato no era la única fuente de las obligaciones, sino que hay más. Dijimos el contrato, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. La ley, ¿cierto? Como en último término fuente mediata, ¿cierto? De todas las obligaciones y también como fuente inmediata de ciertas obligaciones propias, por ejemplo, del derecho de familia. Recuerden ustedes que, en definitiva, el tema de las fuentes de las obligaciones es sumamente relevante por cuanto a que la fuente de la obligación va a permitir determinar el contenido, el sentido, ¿cierto? El alcance y la extensión de la obligación, en términos tales que cuando yo digo que hay un sujeto que está obligado a realizar una determinada prestación en favor de otro, para poder entender verdaderamente el contenido de esta prestación, para poder saber exactamente a qué se obligó el sujeto, tenemos que ir precisamente a la fuente de la obligación, que como les digo, en la gran mayoría de los casos que vamos a analizar o que seguramente les toque a ustedes participar en su vida profesional, va a ser el contrato. Recuerden ustedes que en esta oportunidad nosotros dijimos que muchas veces los contratos no son claros, están mal redactados o son confusos. Y en esos casos, al igual como existen normas de interpretación de la ley que todos ustedes vieron y estudiaron en teoría del acto jurídico, ¿cierto? O teoría del negocio jurídico, aquellas que están contenidas entre los artículos 19 y 24 del Código Civil, también existen normas de interpretación de los contratos que nos van a dar, ¿cierto?, las directrices, las reglas y nos van a entregar, en definitiva, un manual de instrucciones, por así decirlo, de cómo deben interpretarse los contratos de manera que exista claridad en cuanto a su contenido, a su alcance, su extensión y sus efectos. Y estas normas están contenidas a partir del artículo 1560 hasta el artículo 1566 del Código Civil. Ahora bien, yo les decía también que no solamente existen estas fuentes clásicas de las obligaciones, que son las 5 fuentes que acabamos de mencionar, sino que además
la doctrina y la jurisprudencia han ido desarrollando dos fuentes adicionales de las obligaciones, que son las llamadas fuentes modernas, por así decirlo, fuentes modernas de las obligaciones, y que se trata de el enriquecimiento sin causa, por un lado, y la declaración unilateral de voluntad, por otro. El enriquecimiento sin causa, por un lado, y la declaración unilateral de voluntad, por otro. Seguramente a varios de ustedes les parece familiar el tema del enriquecimiento sin causa. Y la razón tiene que ver con el hecho que el enriquecimiento sin causa fue uno de los principios generales del derecho que nosotros estudiamos a propósito de una introducción, ¿cierto?, a lo que era el derecho privado, ¿cierto? O propiamente cuando estudiamos actos jurídicos o negocios jurídicos, ¿cierto? Al menos los que tuvieron conmigo saben que vimos ciertos principios generales del derecho, ¿cierto? Vimos la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Vimos el principio de la buena fe, la libre circulación de los bienes y vimos también el principio de vimos también el principio de el enriquecimiento sin causa. Y es importante entender que cuando hablamos de el enriquecimiento sin causa, estamos pensando en la idea de que hay un sujeto o hay una parte que experimenta un incremento en su patrimonio. De alguna manera se hace más rico, ya sea por la vía de obtener, ¿cierto?, una cosa corporal, una cosa incorporal, ya sea por adquirir un determinado bien, ya sea por obtener una determinada suma de dinero, etc. Y hasta ahí uno diría, bueno, no hay nada raro o no hay nada distinto de lo que ocurre normalmente en el comercio jurídico, ¿cierto? En el comercio jurídico todas las operaciones, ¿cierto?, producen o tienen como consecuencia que una persona normalmente experimenta un incremento en su patrimonio. Pero el enriquecimiento sin causa va de la mano, como lo dice el nombre, de que hay un incremento patrimonial en un determinado sujeto sin una causa jurídica que lo justifique. Y esto es súper relevante. ¿En qué sentido? En el sentido que no es propiamente que no exista una causa. Ustedes pueden imaginar que en realidad todos los hechos tienen, propiamente hablando, una causa. Muchas veces es difícil de encontrar o determinar la causa, pero los hechos son causados. No estamos entonces frente a una situación en que hay un sujeto que experimenta un incremento patrimonial sin una causa propiamente tal, sino que es más propio hablar de que no hay una causa que esté amparada o justificada por el derecho, ¿cierto? O sea, no hay una causa, ¿cierto?, por así decirlo, legítima. Piensen en el sujeto que entra a la casa de cualquiera de ustedes y toma el computador que ustedes hoy están usando para escuchar esta clase. Evidentemente, ahí hay una situación de enriquecimiento que tiene una causa, ¿cierto? Y la causa es este hecho material del ingreso y sustraer algo que no es de él. Pero esa causa, indudablemente, no es amparada ni justificada por el derecho, ni mucho menos podría ser considerada como una causa legítima, ¿cierto? O lícita, ¿cierto? Y en este sentido, el enriquecimiento sin causa, ¿ya?, como fuente de las obligaciones, va a dar paso o va a dar origen a una obligación. Recuerden ustedes que estamos viendo el enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. ¿Y cuál es la obligación que surge en base al enriquecimiento sin causa? Piensen en el ejemplo del ladrón. La respuesta es bastante obvia y natural y tiene que ver con el hecho que el sujeto que se enriquece sin una causa amparada por el derecho se va a ver obligado a restituir aquello que constituye su incremento patrimonial.
En este caso, el sujeto tiene que devolver, ¿cierto?, aquel bien que ingresó injustificadamente a su patrimonio. Entendamos, en el caso que estamos viendo, el computador que el sujeto se robó. ¿Se entiende? Para mí es muy importante entonces que entiendan, ¿cierto?, que estamos frente a una situación en que hay una parte que experimenta un incremento patrimonial, ¿cierto? Y este incremento patrimonial carece de una causa que lo justifique desde el punto de vista jurídico o legal. No desde el punto de vista material, porque desde un punto de vista material obviamente va a tener una causa, ¿cierto? Todos los hechos son causados, pero va a carecer de una justificación o una causa amparada por el derecho. Y, como fuente de las obligaciones, el enriquecimiento sin causa provoca o produce la obligación de restituir. Se tiene que restituir aquello que injustificadamente ingresó a mi patrimonio. El enriquecimiento sin causa es un principio general del derecho y en este sentido cumple, ¿cierto?, una triple función, igual que todos los principios generales del derecho. Sirve para informar, ¿cierto?, nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Sirve para integrarlo en el sentido de que cuando hay ciertas lagunas, ¿cierto?, uno recurre al principio del enriquecimiento sin causa, y también sirve de todas maneras para interpretar, ¿cierto?, ciertas normas, ¿cierto?, que en el sentido que uno nunca debería llegar a una interpretación que atente en contra del principio del enriquecimiento sin causa. Y en ese sentido es un principio que inspira, por eso digo informa, ¿cierto?, inspira, empapa y abarca todo nuestro todo nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, es importante también tener en consideración que hay distintas formas a través de las cuales se va a poder configurar el enriquecimiento o el incremento patrimonial. ¿Y por qué se los digo? Porque naturalmente que nosotros pensamos en que en la forma más patente o más evidente, que sería, por ejemplo, el ingreso, ¿cierto?, de una cantidad de dinero al patrimonio de un sujeto, o el ingreso de un bien, por ejemplo, ya sea bien corporal o bien incorporal. Pero piensen ustedes que también existen situaciones en las que en cierta medida el enriquecimiento se va a constituir por evitar ciertos gastos necesarios, ¿cierto? O sea, si usted debe 100.000 pesos a su mejor amigo y existe otro sujeto que paga esa deuda, ¿cierto?, equivocadamente, existe también en ese sentido un enriquecimiento toda vez que usted está evitando un gasto necesario, ¿cierto? Un gasto que efectivamente iba a ser, ¿cierto? Y se está evitando esa disminución patrimonial que legítimamente a usted le correspondía experimentar, ¿cierto? Y obviamente el sujeto que paga equivocadamente tiene derecho a exigir la devolución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una vez más, lo repito, el enriquecimiento sin causa genera la obligación de restituir por parte del sujeto que experimenta este incremento patrimonial. La acción a través de la cual se solicita la restitución se llama acción in rem verso. Se los voy a deletrear porque no se los puedo dibujar ni escribir claramente, pero es in, R-E-M, rem, verso, con B corta y S, tal como suena, verso. La acción in rem verso, ¿cierto? Que es la acción que va a tener el sujeto, ¿cierto? Que normalmente se va a ver perjudicado, ¿cierto?, por una situación de enriquecimiento sin causa para que se le restituya aquello que le corresponde legítimamente. Y esto nos abre la puerta a una discusión que me gustaría mucho que lo vean en el manual que está subido en el Google Classroom, que tiene que ver con la idea del empobrecimiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que tradicionalmente se ha señalado y se ha sostenido que siempre que un sujeto se enriquece, ¿cierto?, o experimenta un incremento patrimonial injustificadamente, lo hace a costa de otro, que a su turno se está empobreciendo, ¿cierto? Piensen en el ejemplo del computador, ¿cierto? En la medida que el sujeto se hace más rico porque adquiere un computador, hay otro que efectivamente se está haciendo más pobre, ¿cierto?, que es el sujeto que experimenta el robo.
Piensen en el sujeto que tenía una deuda y que finalmente la pagó otra persona por equivocación. El sujeto se está haciendo más rico, sin duda. ¿Por qué? Porque su patrimonio, ¿cierto?, dejó de sufrir una pérdida que iba a sufrir como un hecho cierto. Y hay otro sujeto que se está haciendo más pobre en el sentido que perdió una cantidad de dinero que originalmente no debería haber salido de su patrimonio. Y en ese sentido, normalmente existe una correlación entre el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento de otro. Lo que ocurre, y lo van a ver en el manual, y lo podemos ir conversando en la medida que avanza el semestre, lo que ocurre es que existe discusión respecto de dónde debería ponerse la atención. Si debería ponerse la atención propiamente en el enriquecimiento propiamente tal, sin importar si hay un empobrecimiento correlativo, o por el contrario, si debería ponerse la atención también en el empobrecimiento más que en el enriquecimiento. Y lo que sí, más allá de la discusión conceptual de estas dos caras de la moneda, ¿cierto?, que alguien se enriquece y otro se empobrece, sí siempre va a existir una correlación entre ambos, ¿cierto? O sea, para que opere la figura del enriquecimiento sin causa, siempre que yo diga que hay un sujeto que se empobrece, injustificadamente, ¿cierto?, tiene que haber una relación entre aquel sujeto que se enriquece y aquel sujeto que se empobrece. En ese sentido, y esto tiene que ver con la titularidad de la acción, ¿cierto? ¿Quién puede solicitar la restitución, en definitiva, de aquello que ilegítimamente se adquirió, ¿cierto? No todo el mundo tiene derecho a accionar en base al enriquecimiento sin causa. No sé si es que se entiende la idea. Es decir, obviamente esto tiene que ver con el sujeto que se ve afectado por esta situación, ¿cierto? Y bueno, obviamente, como ya les comenté, tiene que faltar una causa en el sentido más jurídico, en un sentido de que no existe una causa legítima que lo justifique. En definitiva, es importante tener en consideración entonces que el enriquecimiento sin causa se configura como una fuente de las obligaciones que va a operar en distintos escenarios, siempre que exista un sujeto que experimenta un incremento patrimonial que carece de una causa justificada o amparada por el derecho. Una de las instituciones en las que es más patente esta figura es, sin duda, el pago de lo no debido, ¿cierto? Aquellas circunstancias en que hay un sujeto que paga, cumple una obligación en circunstancias que no estaba obligado a hacerlo. Existen también otras situaciones en las que se vincula esta institución, como por ejemplo, acuérdense de las prestaciones mutuas, cuando el reivindicante de una cosa, ¿cierto?, el dueño, que no es poseedor, ejerce la acción reivindicatoria en contra del poseedor no dueño. Acuérdense, los que, ¿cierto?, cuando estudiamos derechos reales, que ahí se aplican las normas de las prestaciones mutuas, ¿cierto? Y acuérdense que hay toda una regulación a propósito de qué es lo que va a ocurrir con los frutos y con las mejoras, que tiene esta regulación precisamente por objeto evitar una situación de enriquecimiento sin causa. Es una institución también que está relacionada con las recompensas en el derecho de familia a propósito de la sociedad conyugal. Vamos a ver cuando estudiemos derecho de familia que al término de la sociedad conyugal, ¿cierto?, vamos a ver que los cónyuges, ¿cierto?, pueden deberse ciertas prestaciones, ¿cierto?, con el objeto de evitar una situación de enriquecimiento sin causa. Pero es algo que es propio del derecho de familia. Simplemente se los menciono para que lo tengan presente. Pero es sumamente relevante entonces tener en consideración que el enriquecimiento sin causa viene siendo efectivamente una fuente de las obligaciones distintas de las que ya mencionamos y que es importante tener en consideración, porque en cualquier caso práctico en que uno se dé cuenta de que hay una situación más allá del contrato, más allá de los hechos, en que hay una situación de que un sujeto está experimentando un incremento patrimonial, ¿cierto?, sin una causa legítima que lo justifique, uno siempre puede acudir al principio del enriquecimiento sin causa, ¿cierto?, y intentar, ¿cierto?, resolver el asunto a partir de esa misma institución. Yo les diría que siempre que existe un doble pago, normalmente uno podría acudir a la institución del enriquecimiento sin causa.
piensen ustedes un sujeto que intente, por ejemplo, estafar a su seguro cuando choca en el auto en la Costanera Norte o camino a la universidad, donde sea, ¿cierto? Y el sujeto que luego de que el seguro le indemniza lo que corresponde, intenta obtener una doble indemnización, ¿cierto? Ahí evidentemente que hay una situación de enriquecimiento sin causa, ¿cierto? Ahora bien, no solamente existe el enriquecimiento sin causa como fuente moderna de las obligaciones, sino que existe también lo que se llama la declaración unilateral de voluntad. Y el tema de la declaración unilateral de voluntad también es sumamente interesante y tiene que ver con una situación absolutamente distinta. Veamos, cuando hablamos de la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones, tenemos que pensar en un escenario o en una situación en que hay un sujeto que por su propia voluntad y por su sola voluntad, sin que concurra la voluntad de nadie más, se obliga a ejecutar una determinada prestación. Lo explico de nuevo. Estamos pensando en la situación de que hay una persona o una parte, ¿cierto?, que por su sola voluntad, sin que concurra la voluntad del acreedor, decide contraer una obligación. Podríamos decir algo como que cualquiera de ustedes que está escuchando, ¿cierto?, esta clase, diga, me obligo a darle 100.000 pesos a mi mejor amigo. La pregunta es, ¿esa declaración de cualquiera de ustedes sirve como fuente de las obligaciones? Y recuerden lo siguiente, recuerden que la obligación es un vínculo jurídico y que una vez que está configurado este vínculo jurídico, se aplica el derecho de prenda general, ¿cierto? Y la opción que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento forzado, sobre todo los bienes del deudor. Entonces, por eso yo siempre les digo, y es importante que lo recuerden, que no da lo mismo estar obligado, porque cuando yo estoy obligado, se aplican una serie de normas que van a permitir al acreedor exigir el cumplimiento forzado. ¿Y por qué se los digo? Porque la pregunta interesante es, ¿puede el acreedor, en este caso su mejor amigo, pedir a ustedes el cumplimiento forzado de esa obligación, diciendo que la obligación tuvo como fuente la declaración unilateral de voluntad? Volvamos un segundo atrás para que no se pierdan. Cualquiera de nosotros dice, me voy a obligar a darle 100.000 pesos a mi mejor amigo. ¿Podría nuestro mejor amigo exigir el cumplimiento forzado en un tribunal de esa obligación, señalando que cuando cualquiera de nosotros hizo esta declaración, surgió jurídicamente hablando la obligación de tener que efectivamente pagar 100.000 pesos? Esa es la interrogante que plantea la declaración unilateral de voluntad, es decir, la situación de hecho o el contexto en el que se aplica es que estamos frente a un sujeto que por su sola voluntad decide contraer una obligación, sin que intervenga el acreedor. El acreedor podría intervenir posteriormente, ejerciendo su derecho, ¿cierto? Por ejemplo, exigiendo el cumplimiento forzado de la obligación. Pero lo interesante o lo importante es que en la declaración unilateral de voluntad, el acreedor no interviene en el origen, en la creación de la obligación, ni cuando ésta surge, sino que es solamente el deudor. Dicho en términos burdos, es como decir, te doy 100.000 pesos si quiero. La pregunta ¿es realmente esto una obligación en términos jurídicos, sí o no? Y la verdad es que, ya como algunos de ustedes, ¿cierto?, lo intuirán, la verdad es que el tema es bastante discutido. ¿Cierto? En el sentido que en nuestro ordenamiento jurídico hay quienes sostienen, ¿cierto?, que en realidad, por regla general, la declaración unilateral de voluntad no sería propiamente una fuente de las obligaciones, sino que vendría siendo, en un sentido más propio, una oferta de celebrar un contrato.
más que una fuente de las obligaciones, ¿cierto? O sea, cuando en todas aquellas situaciones o hipótesis en que un sujeto intenta contraer una obligación por su sola voluntad sin que intervenga el acreedor, se señala que en la realidad lo que se estaría haciendo es una oferta, ¿cierto?, de celebrar un contrato y que una vez aceptada por el acreedor surgiría la obligación. Hay ciertos casos en los que el Código Civil da ciertas luces de que la declaración unilateral de voluntad en ciertos casos específicos y determinados funcionaría como una fuente de las obligaciones. Uno de ellos es el artículo 632, inciso segundo, que regula la hipótesis de que un sujeto ofrece una recompensa para aquel o aquella persona que encuentra una cosa que se encontraba al parecer perdida. ¿Ya? Piensen en el ejemplo de a cualquiera de ustedes pierde su querido perro y ponen carteles, ¿cierto?, diciendo que van a ofrecer 100.000 pesos al sujeto que lo entregue, ¿cierto? Pareciera ser que en ese caso, ¿cierto?, podría el sujeto que encuentre el perro exigir el cumplimiento de esa obligación. Y existe otro artículo en el Código de Comercio, que es el artículo 99, si no me equivoco. Efectivamente es el artículo 99, que recuerden ustedes que a propósito de la formación del consentimiento se podía contraer unilateralmente la obligación de no disponer de la cosa mientras no se obtenga la respuesta de la otra parte, ¿cierto? Lo cual vendría siendo también un ejemplo de declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones. Como les digo, es un tema que es sumamente discutido. Hay quienes señalan que por regla generalísima no constituye una fuente de las obligaciones propiamente tal, sino que viene siendo más bien una oferta de celebrar un contrato, mientras que hay otras personas que señalan que en la realidad nuestro Código Civil no limita o en ninguna parte excluye esta posibilidad. De hecho, a propósito de la fuente de las obligaciones, acuérdense que nosotros vimos artículos, el 578, el 1437 y otros tantos, en los que se hablaba de que las obligaciones provienen ya sea de un hecho voluntario, ¿cierto?, de una de las partes o de la ley. Recuerden ustedes que ahí hay, y ahí donde se señala un hecho voluntario, se hablaba de los cuasicontratos como un ejemplo, pero hay otros hechos voluntarios como podrían venir siendo, ¿cierto?, la declaración unilateral de voluntad. Y en ese sentido hay quienes señalan que la declaración unilateral de voluntad podría eventualmente funcionar como una fuente de las obligaciones. Pero es un tema que se discute y hay una discusión doctrinaria al respecto. En lo que a nosotros respecta y es importante tener presente es que las fuentes de las obligaciones entonces tradicionales vienen siendo el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, ¿cierto? Y que existen dos fuentes modernas de las obligaciones que vienen siendo, la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa.